¿cómo serían esos distintos perfiles de puesta a punto en relación a si lo marcaría más el deportista por sus propias necesidades y características, la evolución que va siguiendo en cómo tú has visto que ha entrenado, Ujú. o el tipo de prueba al que va a hacer frente? A la hora de la reducción del volumen, pues bueno, se ha visto que se puede hacer de una forma, digamos, abrupta. Es decir, Sí. paso de la última fase de entrenamiento a la fase de afinamiento, pues venga, si quiero bajar un 50%, un 60% de volumen, bajo un 60%. Pero se ha visto, sobre todo por componente mental, le da más seguridad al deportista hacer una reducción progresiva. Es decir, que por ejemplo, del volumen que estemos metiendo en la fase precedente al afinamiento, pues que la primera fase del tapering bajemos hasta un 40 y luego incluso podamos bajar hasta un 60% respecto al volumen de la fase precedente, de esa fase más específica de competición. Pero esto es la receta. Esto es la receta. Luego es Tomando, ir Manu, hablando como con el, referencia en ese porcentaje la semana pico de acumulación de kilómetros, ¿o en base a qué ese porcentaje lo Sí, consideras? yo cojo la semana máxima el máximo volumen que ha hecho el deportista. Porque, bueno, en la fase última, lo mismo se ha metido una fase de 6 semanas, pues bueno, ha habido semanas más altas, semanas más bajas, Eso. y yo lo que sí que hago es coger la semana pico. Si una persona pues ha estado metiendo 12 horas, pues bueno, pensar que la semana de afinamiento, pues bueno, se va a ir a 6 aproximadamente. O sea, reduciendo linealmente ese porcentaje de acumulación de kilómetros Sí. semanales o de horas, o no tenemos por Ujú. qué basarlo en kilómetros, el volumen, y Sí. digamos empezaría con la primera semana de inicio de tapering, esa reducción sería cercana a un 40 más o menos y Ujú. podemos llevarla hacia un 60 considerando como última semana la propia semana de la competición. Eh, Efectivamente. Y aquí pero un apunte, un sin tener apunte en de... cuenta la distancia Sí. o el volumen de la propia prueba, porque muchas veces, como se meta esa Eso. semana, si no, ya se te descojoncia el asunto. Aunque si yo hago entrenamientos el lunes, el martes y el miércoles y el jueves, que cada uno de esos entrenamientos sean el 60% más cortos de lo que hubiera sido una semana pico, ¿vale? Sí. Porque hay veces que hay gente que dice, ah, no, no, pues como tengo que hacer en la última semana 4 horas y compito el viernes, pues lo que hago es meter 4 horas entre lunes, martes y miércoles y ya te estás fatigando de más. Entonces, es importante tener eso en cuenta, que es reducción porcentual, sobre todo por sesión. Y la otra cosa que quería comentar es sobre todo intentar bajar ese porcentaje por zona metabólica. Es decir, no pensar solamente en el tiempo global, sino, oye, que si estamos haciendo entrenamientos de media intensidad o de alta intensidad, lo que le corresponda a cada uno, pues que pensemos en reducir el volumen de esas sesiones. Es decir, por ejemplo, si hacía 8 intervalos de 6 minutos, pues ahora pues lo mismo puedo hacer 8 o 6 intervalos de 3 minutos. ¿Vale? Es decir, estamos reduciendo el tiempo en zona. No solamente el volumen total, sino que miremos el tiempo en zona que estamos trabajando para hacer esa reducción también de esa propuesta que hagamos de entrenamientos. Esto es muy importante porque de esa manera nos aseguramos que hay un mantenimiento también de cierta intensidad Uh -huh. entre una semana y otra. Es decir, que estamos tocando menos de lo que veníamos tocando antes, pero menos proporcionalmente, o sea, menos equilibradamente, Uh -huh. con un equilibrio. Y de esta manera, pues no consiste únicamente en medir horas, que nos salga el cálculo, como tú decías, de X horas que representan X tanto por ciento del volumen pico, sino que es que además nos aseguramos que se sigue tocando un poco de eso que hay que seguir manteniendo. Así que